Bienvenidos a Calamares a la Romana, donde la historia antigua cobra vida en cada programa. Salhuete, calamares. Bienvenidos a una nueva entrega de Calamares a la Romana, una entrega muy especial, una entrega que se sale un poquito de lo que os tenemos acostumbrados, pero eso no quiere decir que vaya a ser peor. Seguramente sea mucho mejor y a partir de ahora nos pidáis que traigamos mucho más contenido como este. Ángel, bienvenido, ¿qué tal? ¿Qué traemos hoy? Pues hoy traemos, te lo voy a decir, no podemos apostar porque el juego en apuestas está prohibido en Roma, sobre todo si te pillan las cortes urbanas, pero sí podemos jugar sin apostar y vamos a hablar precisamente de esto, de jugar sin apostar y de un juego que tiene que ver con nuestra gran Roma. Bueno, pero antes de entrar en materia, os queríamos os queríamos comunicar dos noticias, dos novedades. Bueno, una es novedad y otra no lo es tanto, porque se acerca ya el viaje a Roma y os tenemos que decir que a fecha de hoy, que estamos grabando esto a 19 de junio del 2024, queda solo una plaza para venirse a Roma con nosotros. Las dos, quedaban tres ayer, pero hay dos pendientes de confirmación que seguramente se vendrán con nosotros. O sea que si os queréis apuntar, ya sabéis, agrupeandotour@gmail.com y poneros las pilas, que el cupo está lleno. O sea que os tenéis que venir y aprovechar esta oportunidad. Si no, os tendréis que esperar al año que viene. Que al año que viene, pues seguramente sea un buen viaje también. Pero también habrá otros destinos, ¿verdad, Ángel? Que he escuchado por allí que nos dijo David. Claro, este año vamos a ir con Egladios a recuperar Roma de estos ostrogodos, y volverla otra vez con el águila del imperio. Y como dices tú, Roma tiene que conquistar nuevas tierras, pues eso haremos nosotros el año que viene, a nuevas tierras. Así que ya sabéis, aprovechad la oportunidad, la última llamada, last call. Y la segunda historia, la segunda noticia que tenemos que traeros hoy es que tenemos disponibles ya nuestras camisetas. Las podéis encontrar. Espera, que os la enseño. A los que estáis viendo el programa por YouTube, lo podéis ver. Los que estáis en podcast, pues tendréis que ir Que se lo directamente a la imaginen, tienda. Sergio, se lo imaginen. Que se lo Que imaginen. utilicen la imaginación. En la tostadora podéis buscar Calamares a la Romana, encontráis nuestras camisetas y luego encontráis todos los diseños extras que hemos añadido. Además, si os queréis venir a Roma con nosotros, pues ya sabéis, camiseta de Calamares a la Romana. Y dicho esto, vamos a presentar ya a nuestros invitados, a la dupla que nos visita hoy, porque vamos a hablar de juegos de guerra, de juegos de tablero, de juegos de mesa. No penséis que vamos a jugar aquí o vamos a hablaros del Total War y todas esas cosas que van en PC. No, no, vamos a lo más tradicional, a lo que más gusta, a lo que jugábamos cuando éramos pequeños antes de que existieran esas bestias malignas llamadas ordenadores, ¿verdad, Sí. Ángel? Sí, los peces son de losers. Correcto. Y para hablar de esto, pues hemos traído a dos personas que saben un montón. Hoy básicamente van a llevar ellos el programa, son los que van a conducir la historia. Nosotros de esto yo me acuerdo que jugaba en su momento al Warhammer, al Risk, a estas cosas. Pero hoy nos van a traer algo espectacular, que es hablar juegos históricos, una pasada, y ambientados en el mundo antiguo, en el mundo romano, que es lo que os gusta. Y para hablar de esto, pues viene Luis Hernández de Dracoideas y David Soria, que son dos cracks. Os podéis presentar vosotros mismos como si estuvierais en vuestra domus. Hola, Sergio Ángel, ¿qué tal? Gracias por invitarnos. Un gusto, Sergio y Ángel. Y un saludo también a todos nuestros oyentes. Bueno, pues hacednos un poquito de resumen. ¿Quiénes sois? Porque a lo mejor nuestra audiencia nos conoce, aunque Sí, quiero que sepáis que hemos contactado con vosotros porque uno de nuestros seguidores nos ha pasado la idea de contactar con vosotros y hablar de juegos de guerra. Y nos han pasado la dirección, la tuya, Luis, precisamente, sí. porque te debe conocer o debe haber quedado encantado con alguno de los juegos. Sí, yo creo que es un cliente habitual y que además es mecenas de alguno de nuestros juegos. Bueno, yo me presento, soy Luis Hernández, yo creé la editorial de juegos de mesa hace 10 años, la editorial Dracoideas, lo podéis ver más información en dracoideas.com. Y está enfocada, tenemos otra marca que no son, que es Eclipse Editorial, que son otro tipo de juegos, pero lo que es la marca Dracoideas son juegos de ambientación histórica, con cierto grado de simulación histórica, o más abstracta o más amplia. Juegos profundos, de muchas horas de duración, o juegos sencillos que se juegan en media hora, una hora. Entonces ahí tenemos un abanico enorme de juegos. Juegos de la antigüedad, que tenemos unos cuantos, porque nos apasiona la antigüedad y las sandalias. Y juegos más modernos de la Segunda Guerra Mundial, la época medieval, la Guerra Fría, etcétera, ¿no?
Entonces, bueno, ya sí, cuando queráis me enrollo un poquito sobre cada uno de los juegos, pero bueno, durante el programa habrá tiempo. Y David Y Soria es un David, colaborador nuestro. tú eres asesor, ¿no? Efectivamente, yo me apasioné por los juegos de mesa y por la historia de Roma desde chiquitito. Cometí la audacia de empezar estudios en historia y bueno, terminé en 2016 mi doctorado con una tesis sobre las guerras tácticas de Trajano, que la verdad la disfruté como un verdadero enano. Y unos pocos años después descubrí Dacoideas y a Luis, y en cuanto tuve noticias de que estaban tanteando un juego sobre la época de Trajano, pues tuve la osadía todavía mayor de presentarme y de proponerle echarle un cable en lo que pudiera. Y desde entonces, pues hasta ahora estamos colaborando juntos en el ámbito de Horus y de otros juegos sobre la antigüedad. Y la verdad, pues está siendo toda una experiencia. Paralelamente también estoy colaborando estrechamente con la editorial Despertaferro, pues tanto en publicaciones, es decir, como autor, como también como director de algunas líneas editoriales. Y bueno, hasta aquí por mi parte. Bueno, una dupla magnífica porque detrás de todo gran juego de historia y de historia antigua, pues siempre hay que tener una mente brillante, que si esto muchos de los productores y directores de Hollywood se aplicaran el cuento, tendríamos otros productos cuando vamos a ver Gladiator, ¿no? Es que le tenemos aquí un poco los historiadores, ¿verdad, David? Que cuando vemos esas cosas pensamos, "Uf, ¿qué cuesta, tío? ¿Qué cuesta buscarte un buen asesor? Que sí, que sabemos que Hollywood es espectáculo y Sí. tal, pero algo que sea también con menos gazapos, por favor. Si no cuesta tanto hacer las cosas bien. Ya te digo, ya te digo. Hay verdaderos desastres en la industria del cine y de las series, aunque algunos también, algunas pequeñas perlitas breves, pero de verdadero acierto histórico, pero bueno, son los menos, desgraciadamente. Bueno, y hoy queríamos hablaros en especial de la saga o de la serie Onus, nos la han recomendado. Yo al final pienso, quizás soy un poquito mayor para dedicarme a esto, pero bueno, como tengo ya esa tradición, que he sido un rolero de toda la vida, que he jugado a Warhammer Fantasy, he jugado al Risk, he jugado al Señor de los Anillos, tengo ya una base, Luis, para Sí, poderme dedicar a jugar a este tipo de juegos, porque aparte tengo la pasión esa por Roma, ¿no? Que además, si uno las dos cosas, juegos de mesa con Roma, claro. lo que puede salir es Pues, magnífico. Y con y Y Trajano, con Sergio, y Trajano, con mira. Trajano Trajano. y Adriano. Pues a ver, la media de edad de nuestros clientes de la parte de Dracoideas, de juegos de simulación, está entre 40 y 50 años. O sea que, Dentro. que en ese Jovencitos. sentido no hay ningún problema en que jueguen desde los 20 años a los... De hecho, yo he tenido en algún evento niños apasionados de Roma, que los hay poco, porque normalmente a los niños les apasiona la fantasía y alguno alucinaba jugando al primer onus que sacamos, que era Roma contra Cartago. La editorial, de hecho, la creamos como empresa hace 10 años con ese juego, con ONU Roma contra Cartago, que reproducía las guerras púnicas, especialmente la Segunda Guerra Púnica. Y 10 años después, pues estamos sacando muchas más cosas de ONUS, lo reeditamos, lo hemos integrado en lo que ahora se llama el ONUS Pack. Pero para que la gente se haga un poco la idea, el sistema ONUS lo que trata de reproducir es desde una vista isométrica y muy realista a la hora de mover tropas, lo que podría ser una centuria, un manípulo o una cohorte, pues mediante cartas. En esa carta tenemos esa vista isométrica en la cual la movemos con una regla, como si fuera Warhammer o otros juegos de miniaturas como Friends of Glory y otros juegos de miniaturas, pero con cartas. Con la gran ventaja de que no tenemos que pintarlas, que sale mucho más económico y que visualmente queda espectacular, en el que además tiene mucha más profundidad y mucho más realismo, pero sin embargo no hace que el juego sea más difícil, porque la leyenda de cada unidad están todos los atributos con unas reglas muy didácticas. El juego tiene muchísima profundidad. Además, el juego incluye órdenes y eventos. Con los órdenes permitimos activar las unidades que, que no es como otros juegos como Warhammer, que tú mueves todo tu ejército. Aquí tienes que poder coordinar a tus oficiales con tus mensajeros, mandando
órdenes aquí y allá y no puedes siempre en cada turno activar todas tus unidades. Tienes que calcular muy bien qué mueves en cada momento, ¿no? Si no le llega una orden a un centurión, es muy fácil que mire para otro lado y diga, bueno, ya llegarán los demás. Entonces, bueno, reproduce un poquito eso, el cansancio de las tropas. Entonces hay veces que en un turno no puedes mover todo tu ejército. Y luego los eventos también trata de reproducir un efecto aleatorio, un factor imprevisible por parte del contrario, en la que pueden ocurrir cosas como emboscadas, como pudo ser la emboscada que organizaron en Braveheart, la película esta de Hollywood también, en la que sacan lanzas cuando carga la caballería pesada inglesa. Y bueno, pues ese tipo de cosas te las puedes encontrar en una partida, en una batalla, lo cual le da mucho más realismo. En juegos como Warhammer, pues unidades pesadas atacan a unidades ligeras y te puede salir mejor o peor tirada de dados, pero, pero básicamente vas a vencer en ese combate, ¿no? Aquí el otro jugador te puede preparar una sorpresa porque puedes estar bien nutrido de cartas, de eventos y poder preparar una emboscada, ¿no? Lo hace mucho más realista, lo hace mucho más divertido y genera una experiencia de juego que para nosotros es mucho mejor que otro tipo de juegos de miniaturas. Aparte que le da mucha más profundidad. Entonces, realmente es la combinación de mover tropas tácticamente con giros, con movimientos, con cambios de formaciones, que también otra cosa que puedes hacer es cambiar la formación de una unidad mediante fichas. Puedes poner formación en cuadro, formación de falange cuando trabajas con unidades de hoplitas, cuando puedes tener un muro de escudos, cuando tienes una unidad de legionarios, por ejemplo. Entonces, te permite alargar formaciones. Si alguno conoce el videojuego Total War, pues en gran parte recuerda un poquito a Total War Roma o Rome, en el cual incluso las unidades pueden huir y puedes tratar de recuperarlas. Puedes llevar a tu líder, acercarlas a unidades que están tratando de huir y que hagan un chequeo de moral y se puedan recuperar y den media vuelta y vuelvan al combate. Todo ese tipo de cosas se pueden encontrar en el sistema ONU. Aparte, juegas con dados, entiendo también, Luis. Aparte de la métrica de mover unidades, ¿también tienes un sistema de dados para entablar combate o también va con cartas el Sí, el combate? combate es con dados. Cada carta está representada por 4 secciones frontales y 2 laterales. Luego, cuando tenemos la formación alargada, podemos incluso ensanchar esa formación para pegar con más dados, digamos. Entonces, cada sección implica un dado de combate. Y también cuando disparamos, cualquier tipo de proyectiles que tengamos, por ejemplo, los legionarios que puedan tener jabalinas y que a muy corta distancia puedan hacer una descarga de jabalinas, incluso lo puedas combinar con una carga o una carga que te estén haciendo. Que si tienes el evento apropiado y tienes ese tipo de ataque de proyectiles, puedes descargar esos proyectiles antes de una carga. Y luego también los chequeos de moral. Los chequeos de moral, los chequeos de liderazgo del general. Si hemos perdido más de la mitad de nuestro ejército en un escenario normal, nos vamos a encontrar con que el líder, el general, tiene que hacer un chequeo de liderazgo para que no se derrumbe todo su ejército. Y si lo falla, pues empiezan a dar media vuelta todas sus unidades y hay una huida generalizada. Bueno, pues todas esas cosas pueden pasar en una partida. Esto, me acabo de dar cuenta que eso está inspirado en Craso, pero no quiero dar nombres. Craso y Carra, no quiero dar nombres, ¿no? Antes ha dicho David que es historiador, ¿no? Y se ha puesto a esto, ¿no? Entonces estoy seguro que el juego este también pretende divulgar, ¿no? Y por ejemplo, si estamos hablando de Trajanus, las cartas de los enemigos y las cartas de las tropas aliadas de Roma serán correspondientes a los pueblos enemigos de Roma, ¿no? Dacios, partos, sármatas, roxolanos, judíos, bueno, los problemas que se encontró Trajano. En el caso de Aníbal, pues todos los aliados de Aníbal, galos, lucanos, bueno, los pocos lucanos que había, y todas esas tropas que ayudaban a Aníbal, ¿no? Por supuesto. La verdad, en ese sentido, lo que a mí me parece más interesante del sistema ONUS es que es tremendamente flexible, tanto a nivel de mecánicas, tremendamente flexible y, como decía Luis, también tremendamente realista. Con unas reglas que se aprenden de forma muy sencilla, uno se puede familiarizar enseguida con el juego hasta poder empezar ya a desarrollar tácticas propias y dominarlo, pues a lo mejor a la segunda partida fácilmente. Pero es que además también el sistema de unidades y de creación de generales, de habilidades o de generación también
de cartas de evento, también permite implementar y generar unidades distintas o generales diferentes con características que le dan mucha personalidad muy fácilmente. Por este motivo, en su momento, cuando ya me puse a trabajar mano a mano con Luis a fondo en el desarrollo de Onus Traianus, me resultó tan sencillo poder dar vida a veces a unidades que yo pensaba que a lo mejor en un primer momento digo, bueno, puede ser excesiva o a lo mejor es demasiado detalle para un juego de mesa. Al contrario, tuvimos que dejarnos incluso en el tintero algunos detalles o parte de material, porque aunque se podía implementar, ya se trataba también de hacer un juego que fuera asequible en todos los sentidos. Pero es la gran virtud de Onus, la flexibilidad, la capacidad para implementar distintas épocas, distintos periodos, distintos pueblos, civilizaciones y traerlos a la vida con un nivel con mucho realismo, una forma muy fidedigna, la verdad. Eso está bien, ¿no? O sea, la persona aquella que quiera un poquitín jugar con los enemigos de la época, pues lo usará, ¿no? Y el que quiera hacer una cierta, por ejemplo, anacronía, Sí, pues también lo puede hacer. Sí, además puedes jugar a puntos, puedes inventarte tu propio escenario, o puedes incluso jugar escenarios y campañas, pues que incluimos en los juegos, ¿no? En Onus Traianus tenemos las campañas dácicas, la campaña parta, bueno, tenemos los dacios, los partos, los celtas britanos, tenemos bastantes facciones, los sármatas y bastarnos, los germanos, como no. Y tenemos un montón de generales o comandantes de la época, ¿no? Pues como protagonistas están también Trajano y Adriano. Y, y luego en el Onus Pack, pues incluimos lo antiguo que hicimos en su día, que son las guerras púnicas, y también sacamos, incluimos ahí pues todas las guerras griegas, guerras médicas, guerras de Peloponeso, el auge de Macedonia, Filipo II, Alejandro Magno. Incluso tenemos un escenario muy curioso en la Segunda Guerra Servil con Espartaco, pues las unidades representan pequeñas agrupaciones, como unos 8 o 10 soldados, que directamente en el Ludus tienen que rebelarse y tienen que ir, tienen diferentes escenarios, desde que se escapan del Ludus hasta que la batalla que hay en el volcán, hasta que son unidades, Ya. cada O sea, modo historia, para que claro, nos entendamos, ¿no? hasta que hay escenarios en los que representa cada carta, pues podría representar una cohorte entera, unos 500, 600 soldados, digamos en la que vas evolucionando, ¿no? Entonces, todo eso, pues te lo puedes encontrar. Hace poco, además, sacamos, no sé si conocéis al escritor Simon Scarrow, Sí. Hombre, claro, con la saga claro. que ya lleva 20 y tantos libros, a uno por año va. 22 creo que es la Sí. última vez que miré. Pues nos contactó cuando hicimos la campaña de crowdfunding de micromecenazgo. Nos contactó directamente porque él siempre había querido un juego como el que teníamos nosotros. Entonces, nos contactó hace 2 años y hace poco hemos entregado el juego. Es una expansión que se llama El Águila del Imperio, que está ambientado en las 3 Claro. primeras novelas de Simón Scarrow, con partes con reseñas o extractos de su libro, ¿no? Con esa parte épica de sus libros, que son súper entretenidos y muy épicos, muy de aventura y de intriga también en cuanto a intrigas políticas. Pues esta expansión, El Águila del Imperio, reproduce pues la conquista de Britania por parte de Claudio, y ahí salen personajes como Cato y Macro, Narciso, etcétera, que pueden estar también en las unidades. En algunos casos, como escaramuzas, están como comandantes o generales de la unidad. A veces representa un contubernio, una unidad con 8 o 10 soldados, y en otras ocasiones manejamos unidades pues, de cohortes completas. Entonces ahí Cato y Macro son personajes que pululan entre una unidad y otra y están ambientadas en las batallas que se narran en los 3 primeros libros.
Pues muy interesante. ¿Y se puede jugar solo o se tiene que jugar siempre con más jugadores? Lo digo por si hay alguno que le gusta el modo historia, Sí. ¿no? Como decíamos en los videojuegos, que hay gente que prefiere jugar solo o que no puede reunirse en un momento determinado o dice, yo quiero aprender a jugar solo primero y luego ya invitaré Sí. a mis colegas para meterles una tunda. No sé si funciona así, si se puede, no se Sí, puede, tiene un Luis. modo solitario que implica poco desdoble, pero obviamente es un juego tremendamente abierto. De hecho, el modo solitario ayuda mucho a aprender a jugar y utilizar Mm. más o menos tácticas que sean más o menos lógicas. Como tiene un motor de cartas de órdenes y eventos, ese mismo motor de cartas hace hace que el contrario sea más impredecible. De hecho, el manual de solitario es muy cortito y puedes incluso hacer al azar la facción del enemigo, las unidades que va a tener el enemigo, el despliegue que va a hacer el enemigo. Es decir, te lo puedes montar tú. Estas unidades contra estas otras, ¿no? Esta facción contra estas otras. O bien puedes querer que sea totalmente al azar, ¿no? Entonces, em, tiene hasta ese grado de poder jugar en solitario. Pero se juega bastante bien. Obviamente es un juego especialmente para dos facciones. De hecho, es un juego que yo recomiendo jugar 2 contra 2 o incluso 3 contra 3. Cada uno lleva un general, cada uno lleva un tipo de tropas, o por flanco, o otro por el centro del ejército, o por tipo de tropa. Pues uno puede llevar la caballería, otro puede llevar mercenarios, por ejemplo. Es decir, que también es un juego que no solo en solitario, sino que también se disfruta mucho jugando en equipo, cada uno con su general, coordinando tropas y tratando de que tus compañeros te protejan el flanco o intercambiando algunas cartas de acción. O sea, lo hacen especialmente divertido. Especialmente 2 contra 2, porque 3 contra 3 ya la cosa se hace más larga. Ya, Compartir el liderazgo no es bueno, no claro. funciona normalmente. A no ser que seamos Ángel y yo, que entre los dos más o menos nos coordinamos, pero meter un tercero en la ecuación ya suele ser bastante complicado. Y otra pregunta que te quería hacer, ¿los escenarios de batalla son reales o habéis incluido también la posibilidad de que cada uno pueda crear el suyo y pueda representar su propia batalla? ¿O siempre tienen que ser escenarios, por ejemplo, la batalla de Batapae o en este caso, pues la batalla de Canas, ¿no? O puede ser que en Sí. Canas gane Roma. No sé si hay alguna posibilidad de Existen alterar esos escenarios. escenarios existen. El de Canales, por ejemplo, existe. Y esa táctica, creo recordar que la de Canales, en la que los cartagineses se abrieron, ¿no? Mm. Para que se fueran apretando los romanos y se fueran embolsando a sí mismos, ¿no? Bueno, pues esa batalla y esa situación se puede dar lugar, porque las unidades que tú actives las puedes replegar. Entonces, ese tipo de tácticas se puede hacer. Entonces, nosotros, ambos juegos, el Onus Pack y el Onus Trajanus, que son dos juegos base, que por sí mismos se pueden jugar sin necesidad del otro, pero se pueden complementar. em, tienes montones de escenarios y campañas completas. Campañas quiere decir que puedes jugar un escenario, luego enlazarlo con otro, etcétera, ¿no? Pero también puedes inventarte escenarios. De hecho, en YouTube hay varios aficionados a Onus que han publicado vídeos en la que juegan partidas, incluso se inventan, suben un PDF, en la que muestran un escenario para que la gente se lo baje y lo pueda jugar. Es decir, te lo puedes inventar. Y luego la forma más sencilla de jugar es por puntos. Una esplanada sin elementos de terreno, porque también hay una expansión que va con un elemento de terreno que si queréis luego lo explico. Pero lo que permite es pues jugar a puntos, 1200 puntos, cada uno en secreto elige su ejército de esos 1200 puntos o los que sea, o 2000 puntos, con su general, que puede costar más puntos un general u otro, y el despliegue incluso puede ser con niebla de guerra, es decir, oculta también. Luego, aparte, tenemos una expansión de terreno y fortalezas que lo que permite es meter elementos de terreno como ríos, que además eso va con una especie de acetato transparente, de forma que el río se funde con el fondo que tú tengas. Si tienes un tapete cualquiera de terreno o tienes una tela o lo que sea, se funde el río, puedes hacer tu fortaleza a medida, que vale X puntos, y pones tramos de madera o tramos de piedra. Hay reglas de incendios, hay puentes anchos, puentes estrechos, arietes, onagros, balistas, torres de asedio. O sea, lo que vuelvo a hacer referencia a Total War. Lo que veis en Total War de hacer una brecha en un muro, todo eso se puede reproducir. Que hay un incendio, que las unidades las tienes que utilizar en apagar el incendio o en defenderte.
tienes que elegir, pues ese tipo de cosas te la puedes encontrar con esa otra expansión. Ríete tú del Total War y de todas las cosas estas que salen con super gráficos, si no hay nada más realista que hacerlo sobre un tablero, porque cuando decías que hay una expansión, es que tenéis una expansión con terreno, o sea, con todo un extra, que entiendo que el juego traerá su terreno base, su tablero base, y a partir de ahí, pues vosotros podéis pensar, decir, oye, pues para toda esta gente que quiere hacer un asedio, que quiere hacer una batalla cruzando un río o un gránico así, ¿no? O algo así espectacular. Bueno, el gránico, pues no sé si era un río muy espectacular, que hay mucho debate sobre si era muy caudaloso o no, pero batallas con ríos, batallas con asedios a fortalezas, como habrá también una norma o una normativa o algo que sea, me parece, vi un vídeo vuestro y hablaba sobre utilizar proyectiles incendiarios contra defensas de madera, ¿no? O sea, Sí. todo esto está cuidadísimo al más mínimo detalle. Parece Sí, espectacular. sí. Realmente se juega en cualquier espacio, en cualquier superficie, una mesa, que tienes la típica mesa del salón de madera o le pones una tela negra, mientras no tenga flores, vamos bien. Entonces, en cualquier superficie puedes jugar. Nosotros también vendemos tapetes que son como de terreno, de nieve, de desierto, de pradera así más verde. Entonces, ahí es mucho más vistoso porque tiene la textura de terreno, ¿no? Pero tú puedes jugar en cualquier superficie y tamaño. Y luego estos elementos de terreno lo que haces es que lo compones en ese espacio de juego. Pues desde una montañita, una colina, el río, un lago, esos puentes, el portón de una fortaleza. Claro, no lo mismo una fortaleza grande y de piedra que una fortaleza pequeñita, que parece más bien una torre defensiva y de madera, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas. También hay atalayas, o sea, que es que en la que en la que las cartas, las unidades que están dentro de un edificio, pues digamos se representa con una ficha. Entonces, hay una ficha gemela que la pones en la unidad que está metida dentro de un edificio y la ficha gemela la pones en el edificio, de forma que hace referencia a la unidad que está metida dentro de ese edificio, claro, para meterla en una torre, porque son cartas grandes y los edificios pueden ser pequeños, incluso en varios niveles. Hay cosas como, por ejemplo, escalas. Hay una ficha que simula las escalas. Entonces, si el muro está a una altura de nivel 1, pues tienes que subir durante un turno, esas unidades le pones la escala para representar si está abajo o están ya parte de las tropas arriba, ya luchando en las almenas, hombre contra hombre, o si estás en una zona de una torre con 2 alturas, pues tienes que llegar a esas 2 alturas como para poder empezar a enfrentarte al enemigo. Entonces, mientras tanto, pues claro, te está acribillando el enemigo. Hay torres de asedio, que lo vas acercando poquito a poco, lentamente, hasta que se pega a la muralla, entonces ahí el enfrentamiento es mucho más igual. Y las reglas incendiarias, que tiras menos dados a la hora de disparar con proyectiles, pero esos impactos que causes contra la estructura, pues van causando daño de fuego. Y el daño de fuego o bien se extingue o bien va creciendo y se va extendiendo turno a turno. Todo este tipo de cosas te las puedes encontrar en las partidas. Muy bien. Así que tenéis diferentes tipos de unidades, ¿no? De infantería pesada, ligera, que se moverán seguramente más rápido, más lento. Caballería. Tenéis también unidades bueno, de arqueros, de disparo a distancia, de poliestética, ¿no? Balistas y tal. Tenéis a los generales con sus correspondientes mandos y virtudes, Sí, probablemente. Y tenéis también en el escenario, pues también podéis dificultades, por ejemplo, cruzar los ríos, pues eso quiere decir que las tropas no pueden cruzar por claro. donde quieran. Y si cruzan por donde hay agua, pues irán más lentas, ¿no? Y tenéis todo este tipo también de sistema como diría yo, de cartas del caos, Claro, ¿no? los Oye, pues eventos. es Claro, complejo, ¿no? ¿Qué dirías a una persona que igual dice esto es complejo? Es más claro, fácil de lo Terreno que y parece, ¿no? Fortalezas tiene su propio manual, porque claro, cómo se vadea un río, luego hay escenarios a lo mejor que un río, en las reglas de ese escenario te dice que puedes atravesarlo porque es de poco caudal, o normalmente pues en los ríos las reglas generales es que tienes que vadearlos o tienes que cruzar por un puente, no es lo mismo un puente estrecho que un puente ancho, o que incendien el puente y ya no te quedas sin puente. Todo ese tipo de cosas te puede ocurrir en la partida, ¿no? Pero Terreno y Fortalezas, digamos, es otro nivel. Es cuando ya dominas el juego y le quieres meter una ambientación diferente. O, por ejemplo, para jugar las guerras dácicas, pues es complicado jugar los escenarios de las guerras dácicas sin, sin terreno, ¿no?
aunque gran parte de las batallas en general en el mundo antiguo eran en zonas abiertas, pero claro, no todas las campañas son iguales. Y para hacer las guerras dácicas, por ejemplo, si yo quisiera jugar al Onus Trajanus, ¿tendría que haber jugado primero al Onus o puedo irme directamente al Onus Trajanus? Porque son dos packs diferentes, ¿no? Entiendo que son como dos cajas diferentes y cada una incluye lo suyo, Sí, porque los escenarios del Onus Trajanus no serán los escenarios de las guerras claro. púnicas ni de la guerra servil, ¿no? Como has comentado El antes, Luis. Onus Pack y el Onus Trajanus son dos juegos base, es decir, tiene el manual completo y tiene las fichas, dados, tiene todo lo necesario. Lo que pasa es que en uno y en otro el libro de campañas de escenarios históricos es totalmente diferente, obviamente. Uno tiene 120 páginas de todos los escenarios que hay en el Onus Pack y el de Trajanus tiene unas 100 páginas de escenarios, al margen de que puedas jugar a puntos. Pero el manual está en los dos y el motor de cartas de órdenes y eventos está en los dos, de forma que te puedes ir a uno o a otro. ¿Que te gustan todas las épocas? Pues puedes comprar los dos, aunque el manual y el motor de cartas es el mismo y gran parte de las fichas son las mismas. Entonces son complementarias. Luego ya iremos sacando cajitas de ejército, que ahora hace poco y además está teniendo mucho éxito porque el juego lo estamos sacando en inglés y en español, principalmente, pero hemos vendido la licencia en ruso. Hemos conseguido que están traduciendo ahora, de hecho me ha mandado un mensajito ahora el ruso. Estamos distribuyendo en Estados Unidos y también en chino ha salido. Vaya mercados. Entonces, Sí, sí. Otros imperios menores. sí. Entonces el juego está teniendo éxito, pero sigue siendo un juego que no es para todos los públicos. O sea, al final la gente tiene que ir aprendiendo. Hay gente que lo tiene como de coleccionista, ¿no? Pero bueno, la verdad es que si se puede jugar es una gozada porque al final disfrutas no solo lo que ves, sino lo que pasa en esas partidas. Y os quería comentar también, dándole un poco paso a David Soria, el tema de la ambientación de esas campañas, si os ha generado mucho trabajo, ¿no? Porque a lo mejor intentar hacer las cosas tan complejas requiere también un trasfondo, sobre todo lo que decimos nosotros muchas veces, porque tanto Ángel como yo pues escribimos novela histórica y sabemos lo importante que es el rigor para todo esto y lo que busca el público, ¿no? Porque al final el público al que va dirigido todo esto es un público exigente, no es el público que va a ver Gladiator y se conforma, ¿no? Sino que es un público que quiere por lo menos algo parecido a Roma, ¿no? A la serie de HBO, por lo menos quiero que se parezca un poco a esto. Entonces, vosotros os habéis encontrado también este rigor, porque creo que hay incluso unos manuales sobre todo el tema del trasfondo, ¿no? De las guerras dacias, en este caso, en la expansión de Trayanos, ¿no? Tiene que haber un telón de fondo que ayude al jugador a situarse y a conocer un poquito más sobre el periodo. Tiene una parte también, como decía Ángel, de divulgación. Por supuesto. En el caso concreto del manual, del Onus Compendium, en realidad lo diseñamos en su momento tanto para proporcionar efectivamente ese trasfondo histórico, aún en un tono de alta divulgación, junto con en lo que es el arte de desarrollo del juego. Pero, por otra parte, cada uno, los libros de campañas que acompañan cada uno de estos juegos, vienen siempre, cada uno con su introducción histórica, donde te hace un recorrido sobre la campaña, las causas del conflicto y este tipo de detalles, y luego cada escenario con la fase de la campaña o con los acontecimientos a los que generan, ¿no? Esa batalla o ese asedio concreto. Con lo cual, conforme el jugador siempre, en todo momento, cuando utiliza esto, cuando intenta jugar un escenario histórico, está constantemente situado. Luego puede recurrir, lógicamente, al compendium para terminar de conocer el contexto histórico de las campañas o incluso también las biografías ya un poquito más o menos extendidas, dependiendo también de los datos que se disponen de cada uno de los generales. Eh, en lo que al rigor se refiere a la hora de dar forma a estas campañas, en realidad, claro, como profesional de la historia, yo jugaba un poquito con bastante ventaja. Entonces, realmente el gran desafío fue, por una parte, acontecimientos que cuando los historiadores nos ponemos a escribir sobre ellos, decimos, probablemente hubo una escaramuza en este lugar, pero no lo sabemos. Y se acabó
pero esa escaramuza o esa batalla de la cual solamente sabemos que pudo tener lugar o que debió de tener lugar por los indicios que tenemos, pero no conocemos más detalles, a lo mejor simplemente un ejército romano, un ejército dacio y los comandantes creemos que eran estos. Y si es muy importante, si es algo capital para los acontecimientos históricos, en un momento dado tuvimos que, en algunos escenarios, por ejemplo, darles, en este sentido, vidilla, como ocurre en la literatura. Es decir, considerar cuál es la composición más probable de los ejércitos, cuál es el contexto, dado el ámbito geográfico donde consideramos académicamente que pudo tener lugar, pues dar un poco de forma a ese terreno y con arreglo al resultado y a los acontecimientos posteriores, pues plantear un desarrollo probable, es decir, presentarle al jugador no solo rigor histórico, sino también, lógicamente, en este caso, en este tipo de casos, algo a lo que aferrarse en un momento dado, una narrativa fundamentada siempre, por supuesto. Por otro lado, también, cuando se tienen muchos datos, por ejemplo, nos ha pasado en la guerra pártica o en algunos determinados acontecimientos de las guerras tácticas de Trajano, el gran problema es decir, bueno, yo sé que Trajano conquistó esta ciudad, luego atacó esta otra y después se enfrentó a esta tribu y a esta otra tribu y más tarde tuvo una gran batalla aquí y otra gran batalla allá. Y yo, ostras, pero también tenemos que sintetizar un poco, tenemos que hacer una campaña que no se componga de 25 escenarios, porque si no, no lo podemos editar nunca. Entonces, también hubo un proceso sobre todo de selección de qué escenarios eran quizás más relevantes o incluso hay batallas, especialmente en alguno, por ejemplo, en la rebelión que tuvo lugar en el año 117 contra Trajano en Britania, que luego la resuelve el emperador Adriano. Eh, pues hay, por ejemplo, escenarios que han consistido realmente no tanto en una batalla como tal, sino en un conjunto de operaciones a lo largo de un territorio más amplio. Por ejemplo, la retirada de unidades auxiliares a lo largo de la frontera hacia el interior de Britania. Eh, Aquí me permito volver a incidir en otra de las grandes virtudes que ya comentaba antes, en esta flexibilidad, también de escala. Hemos visto, como comentaba Luis, que con ONU se puede representar una acción liderada por lo mejor por no más de 50 o 60 personas por bando. Pero también la escala puede ir ampliándose y, por ejemplo, como acabamos de ver, cubrir todo un frente del norte de Britania y simular los movimientos de una serie de unidades casi a un nivel operacional, por no decir incluso estratégico. Y por supuesto, todas las escalas que hay entre medias. Desde una carta, por ejemplo, de legionarios podría estar simulando perfectamente no ya una cohorte, sino incluso una legión completa o media legión. En este sentido, ONU se adapta muy bien también a las exigencias del rigor histórico y, por supuesto, a los requisitos de proyectar este rigor al jugador, al público y convertirlo en algo que además sea totalmente, no solo totalmente jugable, en esto también en ocasiones hay que, aunque poner, por ejemplo, si sabemos que un bando fue derrotado en un momento determinado, ¿vale? Pero lo que nos comentaba, y no es posible que ocurra lo contrario, que al final Aníbal termine venciendo en Zama a Escipión. Sí, es posible. Lo interesante de esto es que el escenario, aunque está equilibrado para que, lógicamente, lo histórico, en algún cierto modo, prevalezca un poco, pero solo un poco, eh, también el jugador, en este caso cartaginés, por poner el caso, tenga que ingeniárselas, buscar una buena estrategia para ser capaz de darle la vuelta a la historia. Y así ocurre con toda la saga ONUS hasta la fecha. Claro, porque en el fondo Claro. las condiciones de victoria de un escenario puede ser sobrevivir X turnos. Por ejemplo, en el escenario primero al otro lado del ring, en la novela de Simón Escarro, que tienen que sobrevivir X turnos hasta que llega la región segunda, la segunda región Augusta, ¿no? Quiero recordar. O no me acuerdo si era la segunda región. Bueno, tienen que aguantar las centurias de una cohorte con Vitelio dentro de una aldea hasta que pasa X turnos y tienen que sobrevivir y que sobreviva Vitelio, y ya que Macro y Cato sobrevivan también es interesante, pues
para llegar. Sería Entonces, bueno. las condiciones de victoria pueden ser diferentes. O sea, puede ser ese escenario puede exigir que tengas que arrasar al enemigo, o el escenario puede ser, el objetivo de tu bando es que tienes que aguantar o morir matando o causando bajas al enemigo lo suficiente como para que sea una, una victoria costosa para el enemigo, ¿no? Como pudo ser otro juego en el que estamos embarcados, que es el asedio de Castelnovo, ¿no? Que ahí los tercios españoles sobrevivieron, o sea, murieron todos al final prácticamente, y, pero causaron muchísimas bajas a los otomanos, ¿no? Pues algo parecido, nos podemos encontrar en escenarios de ese estilo. Además, no parece, o sea, parece lógico. Estamos hablando de un juego y el juego tiene que ser por ambos bandos imprevisible. O sea, si no, nadie quería ser Aníbal, ni nadie quería ser, pues yo qué sé, cualquier enemigo de Roma, ¿no? O por ejemplo, el rey Dacio, ¿no? De Cébalo. Es normal, ¿no? No, Sergio lo decía porque más que nada, a partir de la base de rigor histórico o del consenso histórico más que rigor, porque ya sabemos lo que nos pasa con las fuentes, ¿no? Pero a partir de ahí ya cada jugador, dijéramos, bueno, pues tiene su habilidad y puede ganar en cualquier escenario. Si no, no sería un juego, sería, no sé, sería una simulación de una batalla. Y yo no querría ir con Aníbal para perder. Yo si alguna vez voy con Aníbal, quiero ganar. Claro, y además, Evidentemente no iría con además tiene que Aníbal ser nunca, divertido el juego. porque O sea, yo, un juego tiene que ser divertido por definición. Claro. claro, no, no. Y luego esto que habéis dicho, que creo yo, o sea, el concepto de ganar no es solamente ganar la batalla, sino puede ser sencillamente resistir. Por ejemplo, yo escribí hace no mucho un libro que se llamaba Liso, Los últimos supervivientes de Teutoburgo, que su victoria no fue resistir, fue sobrevivir. Claro, Es lo que estáis diciendo claro, también, claro. ¿no? Eso es muy importante. Y hablando ya un poquito que hemos hablado bastante de ONUS, yo no quiero que el programa se centre solo exclusivamente en este, aunque sé que es vuestro baluarte, que es vuestro como una de las de los buques insignias, ¿no? Sobre todo porque es uno de los primeros proyectos, dices Luis, que salió el primero a los 10 años, hace 10 años, ¿no? Que salió Sí, el de Roma contra el ONUS Cartago. Pack. Sí. Correcto. Pues a partir de ahí ha ido creciendo, ¿no? Pero yo entiendo que vuestro catálogo de juegos es mucho más grande y yo lo que quería es que nos explicaras también, nos explicarais ambos algún otro juego que os guste, que creáis que puede ser también asequible para un jugador novato o para un Sí, jugador experto que solo haya jugado a ONUS y decirle, oye, que hay vida más allá de ONUS, que sí. hay más productos y más juegos que seguramente os gustarán. Entonces, del amplio catálogo que tenéis, pues, ¿qué os parece si tocamos algunos más que sabemos o que creáis vosotros que pueden gustar al público? Sí, si me enrollo mucho me cortáis, pero bueno, básicamente, por ejemplo, acabamos de sacar hace poco el juego de Esparta, Lucha por Grecia, en la que está ambientado, es de una editorial británica, que hemos colaborado con ellos en el desarrollo y en la traducción al castellano, en la que podemos jugar la guerra del Peloponeso entre Esparta y Atenas o entre Tebas y Esparta. Y la verdad que el juego está muy chulo. Al final es una lucha por la hegemonía, pues con intrigas políticas, con mucha diplomacia, mucha mala leche. Y cuando todo falla, utilizas, reclutas, ejércitos y flotas para desplegarlos en el campo de batalla, pues hacer asedios, etcétera. Es un juego de tablero muy chulo. Ese sí que es con tablero y con cubos y que representan la capacidad de influencia en cada una de las polis para convertir en neutrales, aquellas polis neutrales en amigas y aquellas amigas en aliadas, ¿no? O al contrario, ¿no? Entonces está muy chulo. Otro juego que tenemos, que es uno de los juegos que vendemos más fuera de España y dentro de España, es Tetrarquia o Tetrarchia o Tetrarchia en latín, como se pronuncia en latín. Pues está basado en la tetrarquía del siglo III después de Cristo con Diocleciano, que bueno, salvó el imperio durante un tiempo, en la que puedes jugar en solitario exactamente. Este sí que es un solitario puro, porque se juega igual en solitario que a dos, que a tres, que a cuatro jugadores. Las reglas son las mismas. Si juegas en solitario, llevas a los dos Césares y a los dos Augustos. Si juegas a dos, pues uno lleva un César y un Augusto y así. Pero en cuatro jugadores también se juega muy bien. Y cada uno de ellos es un juego totalmente cooperativo,
y tienes que defender las diferentes fronteras del Imperio Romano hasta poner guarniciones en la frontera para asegurar esa región, ¿no? Y durante una serie de turnos y en la que van surgiendo agitaciones que se pueden convertir en rebeliones y las rebeliones se pueden convertir incluso en alzamientos, en la que hay una explosión de revueltas y además surge una horda que cruza la frontera del imperio y va a intentar llegar a Roma. Bueno, pues es un juego súper divertido porque además tiene 80 y tantos niveles de dificultad, tiene muchas variantes de juego y es un juego infinito, o sea que puedes jugar infinitamente y siempre te lo vas a pasar bien. De hecho, es de mis favoritos. Y acabamos de sacar uno en campaña de crowdfunding, que bueno, lo pueden ver en nuestro sistema de reservas en la página web, que se llama Hispania, que todavía se puede reservar, que lo vamos a entregar seguramente para finales de año. Es con el mismo autor, Miguel Marqués, español, que además va a salir en italiano, va a salir en alemán, seguramente más adelante salga en algún otro idioma, con otras editoriales, y está basada en la conquista de Hispania por parte de la República de Roma tras, tras la derrota de Aníbal, ¿no? Entonces, bueno, empiezan a mirar hacia Hispania, los recursos y demás, Mm. y aquello que costó 2 siglos, no como la Galia, que, que- Ah, bien, bien traído esto, bien traído. No como la Galia, lo voy a repetir yo, 200 sí, años sí. de nada, tampoco dieron mucha guerra a los Entonces, hispanos. poco a poco, cómo van romanizando y cómo vas conquistando en diferentes fases y tal. Hay variantes del juego en la que se focaliza en una determinado momento, pero el juego normal es que durante esos 200 años tienes que llegar a conquistar toda Hispania en menos de 200 años, en época de César Augusto. O sea, si lo haces antes, mejor. Y además seguramente se repita aquello de que lo último en conquistar será la zona de Asturias y que es la zona que además el juego es súper sencillo, va reproduciendo las rebeliones que van surgiendo y los ejércitos hispanos que se van moviendo por zonas. Hay una variante de juego con Viriato, o sea que hay cosas muy chulas. Y ese es un juego que se puede jugar en un espacio muy pequeñito, partidas de 40 minutos. Una pregunta, ¿Sertorio también Eh, sale? hay, eh, mm, hay una variante en Pregunto. la que se reproduce ese personaje, sí. Pero es a nivel muy abstracto, porque claro, estamos hablando de Sí, 200 años, estamos hablando de sí, un sí, claro. mapa de toda Hispania, pero está muy bien Es porque, que lo has dicho así medio en broma, las rebeliones, si pones todas las rebeliones, no tienen libros claro, para subir. Son 200 años. Es lo que ha dicho antes David, hay un poquitín que sintetizar para hacer un juego claro. jugable. Y además que este juego es súper, o sea, juegas una partida y tienes ganas de jugar otra. En este caso, además, hay 250 niveles de dificultad, que es tan sencillo como las cuatro, hay una tablita en la que te dice la configuración inicial. En función de esa configuración, que son 4 variables, quiero recordar, y 3 niveles, fácil, normal o difícil. En función de esas 4 variables y esos 3 o 5, ¿no? O 4 o 5 configuraciones de setup, pues te da el nivel de dificultad. Y claro, no lo mismo cuando eres novato y empiezas a jugar y empiezas a coger el tranquillo, a cuando ya le has dado unas cuantas partidas o quieres poner en aprieto a un amigo, venga, vamos a jugar a este juego, ¿no? En este caso, Hispania, el Tetrarquia son 4 jugadores. En el caso de Hispania, son 3 jugadores en cooperativo, que se juega igual en solitario. Y también tiene el modo hispano, en el que hay un jugador que puede jugar por el lado de los hispanos. Eso te iba a decir, que también hay que frenar a los romanos también, o hay que intentarlo, ¿no? Aunque sabemos todos al final que no se consigue, pero sí que es verdad que también es divertido pues ponerte en el otro escenario, ¿no? Que a veces piensas, joder, juegas al videojuego este y solo puedes llevar a Sí. estos, porque no te permite llevar a los otros, ¿no? Entonces lo divertido a veces es tener los dos lados, ¿no? Y eso también, quieras que no, pues es un aliciente para hacerse con el juego. Entonces, desarrollar todos estos juegos, ahora vamos a la parte más técnica, os genera mucho trabajo, son muchas horas, ¿no? Porque yo me entiendo que cuando tienes 2 o una 3 cosa cerrada añitos. te aparece otra cosa y dices, hostia, esto no lo había tenido en cuenta, ahora Claro, cómo hago esto, ¿no? los Entonces, testeos son infinitos, se alarga mucho. Si no fuera normalmente los autores, eh, es muy difícil que amorticen el trabajo que hay detrás, porque las horas son muchísimas. Y luego en algunos juegos, como por ejemplo en Tetrarquia y Hispania, que el autor además ha desarrollado el juego. Es decir,
ha afinado las regiones, es decir, ha desarrollado todo el trabajo final antes de hacer el diseño gráfico. Ha hecho un trabajo tremendo. Y el testeo también. Lo bueno de los juegos en solitario es que testearlo es bastante fácil porque lo puedes jugar, lo puede testear uno solo. Ya Claro. los juegos en los que implican muchos jugadores ya más complicado y sobre todo de duración larga. Pero estos juegos implican muchísimo trabajo detrás. De hecho, hay juegos que tardamos años y años y muchas veces partiendo de un prototipo que ya está muy, muy, muy definitivo, ¿no? Entonces, sí, el trabajo es enorme. Y además tocáis todas las épocas, antes lo has dicho. Nosotros nos centramos aquí en Onus, en Esparta, en Hispania, porque es lo que nos toca más en el mundo romano, que es lo que tocamos aquí en el canal. Pero si cualquiera de nuestros videoyentes les gusta otro periodo histórico, pues entrando en la página de Dracoideas, allí tenéis todo el catálogo, ¿no? Pues, ya que estamos, pues Ángel, nos vamos un poquito de época. Ya sabemos que a ti, que todo lo que pase de la época de Trajano ya es edad moderna, ¿no? A Para ver, ti, pero bueno. eso tampoco exageres, los severos. No sé, Después de los severos ya historia contemporánea. pero hemos visto que tenéis bastante contenido, incluso de época napoleónica, Mm. de medieval, de la. No sé si queréis hablar de alguno, pues también. 1212 de las Navas Bien. de Tolosa, que además el autor, también español, eh, no solo hizo el juego, sino hizo las ilustraciones y el diseño gráfico. O sea que tiene un mérito. Eh, También un juego de la editorial francesa Sacos, que sacamos el juego de Saladín, en la que se reproducen dos batallas importantes, en la que uno ganaron los cristianos y en otra la perdieron, ¿no? La batalla de Arsuf y la batalla de Jatín. Súper divertido, el típico juego que en los eventos llama la atención a todo tipo de público, ¿no? Y de todas las edades, porque se explica además en 10 minutos y es muy visual, porque se ven los ejércitos desplegados con bloques de madera y muy chulo. Y luego ya si vamos avanzando en el tiempo, pues tenemos de las guerras napoleónicas, tenemos la de la batalla de Waterloo de Napoleón, que está bastante mejor que la película. Toma otra Es que para ti. Chúpate la rinde. últimamente, no sé qué pasa, lo que ha dicho Sergio, no sé quién buscan de asesores, que es una cosa con lo. Normalmente, vosotros que estudiáis un poquito de historia para los juegos, la realidad supera la Sí, ficción. Pues la sí, estropean. sí, Sí, que ya es pero suficientemente interesante la realidad como para tenerla que inventar. No tienes que inventarte nada si la historia ya es suficientemente divertida. Muchas veces lo decimos, ¿no? sí. Con lo cargada que viene de anécdotas, no hace falta inventarse toda la parafernalia aquí del general Máximo que acaba siendo gladiador. ¿Será que la historia no está escrita? Anda que no han pasado cosas raras en la historia. Juego de Tronos se queda en nada comparado con, Sí. con la época visigoda o con la época romana de cualquier momento. O sea, está claro. De hecho, gran parte de muchas novelas y muchas tal se basan en la historia o fantasía, ¿no? Pero bueno, tenemos juegos de diferentes épocas. También tenemos de la Segunda Guerra Mundial. Tenemos incluso un juego que se llama 2 minutos para medianoche, que es la Guerra Fría. Es un juego de simulación brutal, brutal. Se llama. Cuando has dicho 2 minutos para la medianoche, pensaba que tenía que ver con el Claro. heavy metal, pero me he equivocado. O viceversa. Con Iron Sí, Maiden pues este pensaba. reproduce desde el año 46 hasta el año 91, hasta 1991. Son 46 años de historia en la cual puedes jugar la campaña completa, que son esos 46 años, o puedes jugar un turno, que son 5 años, que es la crisis de los misiles de Cuba. Entonces, básicamente hay dos facciones, la occidental con Estados Unidos a la cabeza y la soviética, y te puedes encontrar pues que la guerra de Vietnam ocurre o no ocurre, y ocurre en qué momento, en diferentes situaciones, la guerra de Corea, van ocurriendo situaciones geopolíticas y esa influencia entre unos y otros pues puede ocasionar pues que cambie la historia radicalmente. Hasta hay un árbol tecnológico en la que incluso puede llegar a ocurrir que se monte una base en la Luna por esa carrera tecnológica que lleva a uno u otro Sí. bando más allá, llega más lejos, más allá de lo que realmente la historia. La primera guerra espacial, sí, entre Bueno, Estados hasta ahí no Unidos llega, y pero por lo Rusia, menos sí. montar la base. No, no, pero pudo haber sido en Sí, sí, lo los que pasa es que 60, se sí. paró porque ya no había necesidad de seguir. Entonces también, y de época más moderna, pues tenemos el juego Nínive, la batalla de Mosul, y también tenemos la batalla, ahora nos va a llegar Phantom Fury, un juego en solitario que reproduce la segunda batalla de Fallujah en el 2004. Entonces también tenemos algún juego que últimamente nos están demandando mucho y estamos sacando alguna traducción de juegos de fuera
pues de guerra moderna, de combate urbano sobre todo. Bueno, Ahora se me olvida. Creo que la única civilización que no he oído ha sido Egipto. algo Todo lo estarán, demás lo tenéis algo ya estarán tramando, contemplado. dales tiempo, dales tiempo. Ah, sí, seguro que traman algo. Y he oído Sumeria por ahí. David decía algo de Sumeria también. Es un abanico impresionante. Pero tenemos ahora en preparación, que antes lo iba a contar y al final se me ha ido la cabeza. Tenemos Ah, ahora mismo para ONUS, volviendo a ONUS, tenemos 5 cajitas de ejército que ahora mismo se pueden reservar en nuestra página web, que básicamente son como una serie de cajitas de ejército para ONUS que se llama Triunviratus. Una cajita va a ser Triunviratus, ya Julio está. César, otro Cayo, otro Craso, otro Pompeyo, otro Vercingétorix, para quien quiera luchar con o contra los galos, y otro de aliados, para las diferentes facciones y unidades especiales que podían estar o no a- apoyando uno u otro bando. Con todo esto haremos un libro, como un libro que sacamos en su día, que era solo de historia, que era el Compendium. Sacaremos un libro que se llamará Triunviratus, en la que no solo estará la reseña histórica, sino también pondremos en ese libro escenarios históricos y campañas de la Guerra de las Galias Mm. y otras cosas que está planeando David. Yo pienso iluso de mí, que si hay un primer triunvirato, habrá un segundo triunvirato, porque también mola. Claro, también es que lo que pasa es que también nos piden otras épocas, que Claro. No, necesitamos entiendo. rellenar ese hueco del siglo I antes de Cristo y después de la reforma de Mario y tal, pero también estamos trabajando en la época del Cid, ya en época medieval. Es que eh, ahora pensaba yo, intrigas políticas desde Cayo hasta Octavio, no, os podéis hartar, que se dice. Yo haría el especial Belisario. No sé si habéis pensado, un especial Belisario y la Renovatio Imperi con Justiniano. Porque quien dice Roma, dice el Imperio Romano de Oriente. Yo lo dejo caer ahí, ¿eh? No es por nada. Todas ideas que ellos no tienen. Es una idea muy buena, ¿eh? Una época, además, que también me gusta mucho, aunque yo me especialicé en el Sí. siglo II, pero el Bajo Imperio, la tardoantigüedad y, Sí, sí. y toda la época de Justiniano a mí también me Yo, llaman mucho. Por eso, yo reconozco que por culpa de Sergio pasé de los severos y luego pego un salto de 4 siglos, entonces voy a Belisario y luego ya ahí ya paro. Pero claro, Belisario yo escribí Justiniano es una la época primera saga mi fantástica. primera saga de novela está en tiempo de las guerras cántabras de Augusto y la segunda saga está ambientada en tiempos de la Renovatio Imperi, en Justiniano. O sea que realmente querer es poder. Y yo cuando estudié la carrera, esta parte del Imperio Romano de Oriente se pasaba a pies puntillas, sí. prácticamente no se Sí, tocaba. Ya sabemos cómo funciona todo, ¿no? Pasas del 476 después de Cristo, pasas ya a la Reconquista prácticamente. Parece que en ese hueco no hay nada, ¿no? Pero a la Reconquista después de la nave de Tolosa. Correcto, Pasamos correcto. 800 Tampoco años. cuenta la nave de Tolosa, tampoco. Que quiero decir que realmente al final uno se da cuenta después de sacar todos estos productos y de tocar estas épocas que realmente hay verdaderos nichos olvidados de la propia historia, pero que realmente interesan muchísimo a la gente. O sea, que tú le presentas a estas personas la Renovatio Imperi y alguien va a decir, ¿la Renovatio qué? ¿Qué es eso, no? Y es un periodo súper fascinante. Entonces, eh, yo Ahí lo dejas. os dejo la idea Sí. ahí. Que sé que tenéis un catálogo enorme, que la gente os pide muchísimos juegos, que tocáis muchas épocas y para centraros solo en el Imperio Romano. Y quien dice eso dice uno de Ramsés III contra los pueblos del mar, pero bueno, ya me estoy flipando un poco. Interesante también. En fin, como siempre cuando hacemos aquí nos acompañan y nos visitan gente de vuestra talla, pues queremos pedir un quid pro quo, ¿no? Y ¿qué os parece si entre todos los que estén escuchando el podcast o estén viéndonos por YouTube, hacemos el sorteo de uno de vuestros juegos previo requisito a que respondan a una pregunta, ¿vale? Que obviamente luego sabemos que todos se la copiarán. Cuando uno la escriba la primera, todo el mundo irá copiando en los comentarios, ¿no? Pero bueno, también se vale. ¿Qué juego creéis que podríamos sortear que creéis que podría gustarle a la gente? Pues por ser un juego amplio para un amplio público, el Tetrarquía es genial, porque puedes jugar en solitario, puedes jugar con amigos hasta 4. Siglo III después de Cristo, qué mejor para el podcast, ¿no?
Venga, ¿y qué Muy bien. preguntamos? ¿Qué decimos? ¿Quién fue el instigador del inicio de la tetrarquía? ¿Cómo se le puede llamar No, al no, no, fundador de esa es muy esta? Pues esta fácil. es muy El fácil. nombre Esa de es los muy fácil. 4. No, yo creo que hay que decir, ese fue un Augusto, el otro. Los dos Augustos. Sí, muy bien. Venga, Los dos Augustos de la el tetrarquía. ideador y el socio. O sea, que la Y gente el nos diga socio. quiénes fueron los Sí. dos Augustos de esta Buen primera socio, ¿eh? tetrarquía. Buen socio. ¿Eh? Que fue buen Ah, socio. sí, claro, por supuesto. Por supuesto. Entonces, si os parece, todos los que estéis escuchando este programa o viéndonos, si queréis optar al juego Tetrarquia, ¿vale? Simplemente tenéis que responder a la pregunta ¿quién fue el fundador de la tetrarquía y quién fue su primer socio de gobierno? ¿Quiénes fueron los dos Augustos en este experimento? ¿Vale? No sé si queréis añadir algo, si me he dejado algo en el tintero, algo que queríais decir sí o sí, pero que yo no os he preguntado. David, Luis, es vuestro momento de quemar el último cartucho. Por mi parte ya demasiado hablado. Yo simplemente daros las gracias por invitarnos y bueno, y expresar nuestra disposición a repetir la experiencia cuando queráis. Cuando salga el de Belisario, estáis invitados. Bueno, Sergio, podéis venir cuando queráis, que este canal está sí. abierto a todo el mundo y cada vez que saquéis, pues cuando estrenéis Hispania, si queréis pasaros por aquí, pues sabed que esta es vuestra casa y simplemente os pediremos un juego para sortear, nada más. Somos poco exigentes, ¿no, Ángelo? Tú quieres pedirles algo, ya que los tenemos aquí. No, yo solo quiero que muera Viriato, que tomemos Numancia y que Ahí, caigan los ahí. cántabros rápido, porque yo soy romano como toca. Pero que la gente que le guste el otro lado, pues que tenga la oportunidad con ese juego, pues de ganarle a los romanos. Bueno, David, Luis, David, encantados de que hayáis pasado por nuestros micrófonos, por Calamares a la Romana. Desearos sobre todo muchísimo éxito, muchísima suerte, que los dioses os sean propicios, Eso. todos los dioses, los de Egipto, los de Los buenos y Roma, los los malos. cristianos, los árabes, todos. Y sobre todo, pues que la gente juegue, ¿verdad? Que la gente deje tanto un poco aparte las pantallas, porque hay hay vida más Sí. allá de los juegos de PC. Sí que están estos juegos de mesa que para los que hemos crecido sin ordenadores, pues es algo maravilloso. Los que hemos jugado a Warhammer, los que hemos jugado al Risk, los que hemos jugado al Parchís o lo que sea, sabemos que los juegos de mesa son una manera de potenciar muchísimo la imaginación. No necesitamos tener una pantalla enfrente y Igual, quedarnos tegarrutos. igual la gente no lo sabe, pero nos podemos juntar 4 personas y hablar y jugar a la vez y vernos las caras. Ya sé que es como de psicópatas eso, pero lo podemos hacer. Es como leer un libro o ver la película, palomitera. No, no lo mismo. Muy bien. Tú No vas lo en el metro y ves a una persona leyendo como un psicópata y 48 mirando el móvil. Sí. Pues esto lo podemos hacer. Por supuesto. Y a vosotros, calamares, pues deciros lo de siempre, que os suscribáis a nuestros canales, que nos sigáis en YouTube, en Sergio Alejo Gómez, que os paséis por el podcast de Calamares a la Romana y sobre todo también por el de Ángel Portillo, por Lignum en Roma. ¿Me dejo algo más, Ángel? No, extrañamente hoy has dicho lo de los canales, siempre te lo tengo que recordar. Estás on fire. Y recordad que todavía os podéis apuntar al viaje a Roma, que queda una plaza, solo una, que me lo quitan de las manos. Recordad, Lo sed voy a decir en el felices. lenguaje bárbaro. Only one. Como dice el etrusco, que he hablado con él hoy, Ángel, he hablado con el etrusco y en breve retomaremos contacto con él y volverá a pasarse por aquí. O sea Es que que siempre hablas con bárbaros, siempre, Sergio. Yo no siempre hablo con entiendo bárbaros. cómo. Sed felices y luchad por vuestros sueños. Saludo. Adiós, gracias.